Buenos días a todos. Vamos a empezar este pleno ordinario del Ayuntamiento de Motril correspondiente a este mes de marzo. Y en primer lugar lo hacemos con las palabras en solidaridad con las mujeres víctimas de violencia de género. El Pleno del Ayuntamiento de Motril, a través de este Pleno municipal, manifiesta su rechazo y repulsa hacia la violencia de género. La violencia machista es un atentado a la integridad, dignidad y libertad de las mujeres y una violación de los derechos fundamentales del ser humano. Debemos intensificar aún más si cabe todo nuestro apoyo a las mujeres que viven cada día esta situación para garantizar su libertad e independencia. A continuación damos testimonio y recordamos a las 3 víctimas que han sido asesinadas desde el último pleno. Doris, de 78 años, Eva, de 36 años, Andrea, de 34 años, y Juana, de 79 años. Guardamos un minuto de silencio por todas ellas. Muchas gracias. Y ya empezamos el orden del día con el primer punto, lectura y aprobación, si procede del borrador del acta de la sesión plenaria celebrada el 18 de noviembre de 2024. ¿Hay algo que decir al acta? Pues pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. El punto número 2, toma de conocimiento de resoluciones de alcaldía y áreas delegadas. El punto número 3, toma de conocimiento de resolución de alcaldía de modificación de algunas delegaciones especiales otorgadas con fecha 20 de junio del 2023. Si quieren intervenir en algún punto me lo dicen. El punto número 3, toma de conocimiento de resolución... el punto número 4, toma de conocimiento de modificación de portavoz adjunta del Grupo Municipal de Izquierda Unida, Equo Los Verdes. El punto número 5, toma de conocimiento de la modificación de la adscripción de los miembros del Grupo Municipal Más Costa Tropical de Motril a las comisiones informativas de carácter permanente. El punto número 5, toma de conocimiento de planes presupuestarios 2026-2028. El punto número 7, expediente de suplemento de crédito 2/2025, factura ejercicio 2024 y anteriores intervenciones. Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? Los 2 votos contrarios de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Las abstenciones de los concejales del Partido Socialista y el concejal de Andalucía por sí. El resto se entiende que vota favorablemente, se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 8, expediente de crédito extraordinario 2/2025, factura ejercicio 2024 y anteriores. Va a haber intervención en este punto. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Votos contrarios? ¿Votos contrarios? Los 2 votos de las 2 concejalas de Izquierda Unida. ¿Abstenciones? Las abstenciones del Grupo Socialista y del concejal de Andalucía por sí. El resto se entiende que vota favorablemente, se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 9, reconocimiento extrajudicial de crédito. ¿Va a haber intervenciones? Pues tiene la palabra en primer lugar el teniente alcalde de Economía y Hacienda para explicar el punto. Buenos días, muchas gracias señora alcaldesa. Buenos días a todos los compañeros y compañeras y a todas las personas que están en este salón de pleno y nos siguen a través de la televisión y las redes sociales. Bueno, este punto es un punto en el que traemos un reconocimiento de diferentes gastos que ha habido en la residencia de San Luis y algunos de ellos provocados por no existir un pliego de condiciones y otros por gastos sobrevenidos desde la luz a productos que aquí están todas las facturas. Muchas gracias. La palabra en primer lugar Izquierda Unida. Buenos días, gracias alcaldesa. Nosotros siempre votamos en contra de este tipo de reconocimientos, pero sí es cierto lo que dice el señor Navarro, que los gastos que vienen aquí son gastos periódicos
tendrían que tener licitaciones, tanto, por ejemplo, los suministros eléctricos, pero también va el tema de los trabajadores de San Luis, las trabajadoras de San Luis, que se está cubriendo con una empresa externa vacantes, que no debería, que no está dentro de los marcos legales estipulados, y creo que los trabajadores que tendrían que sacar una buena oferta, pero de empleo, sobre todo para San Luis, no solo para el tema de cuidado, sino también el tema administrativo, porque principalmente lo que traemos aquí, los reconocimientos extrajudiciales de estos créditos, es porque no existe personal administrativo para elaborar los pliegos necesarios para contratar, por ejemplo, la luz, algo que la ley de contratos ya nos está diciendo. Entonces, todos los meses, probablemente cada 4 o 5 meses, volvemos a traer este tipo de reconocimientos extrajudiciales, pero porque no existe personal administrativo en San Luis y necesita un refuerzo. Es otro de los puntos más que tenemos en este ayuntamiento. La falta de personal no solo afecta a la institución pública, sino también está afectando a San Luis, con lo sensible que es el tema de la residencia de San Luis. Gracias. Sí, la palabra la portavoz del Partido Socialista. Buenos días a todos y a todas. Nosotros desde el Partido Socialista, pues un poco reiterarnos en lo que ya llevamos diciendo a lo largo de toda esta legislatura, y es que la falta de procedimientos de contratación, como bien dice la intervención en su informe, y en este caso en San Luis, pues es repetida, ¿no? Faltan contratos de suministro, de todas las cosas, ¿no? Que el interventor pues lo dice claramente en su informe, ¿no? La omisión de trámite de la intervención previa a los gastos también, no procedente, falta son los trámites de la ley de contratos, son nulos de pleno derecho, las mismas frases que llevamos viendo una y otra vez. Y luego, pues por supuesto, eso, reiterarnos otra vez en el tema del personal de San Luis, que ya lo hemos repetido infinidad de veces y volvemos a sacarlo aquí otra vez, porque vienen facturas de la empresa que provee a trabajadores en San Luis, y volvemos a decir lo mismo. Tan difícil es hacer una bolsa de empleo, que llevamos 4 años con una empresa que, según ya ha dicho varias veces en la intervención de este ayuntamiento, está en fraude de ley. Tan difícil es sacar una bolsa de empleo en 4 años. Sabemos que hay diferencias salariales entre los trabajadores, no son los mismos los trabajadores que trabajan y trabajadoras que ejercen desde la empresa privada a los que son de la residencia San Luis. Esa diferenciación de salarios, de condiciones, eso no es normal. Tenemos que hacer una bolsa de empleo, llevamos 4 años esperando esa bolsa, y así no veríamos pues estas facturas extrajudiciales que tenemos que pasar por aquí, por este pleno, pero que nosotros en nuestro caso nos vamos a abstener, porque las empresas tienen que cobrar, por supuesto, no vamos a imposibilitar eso, porque las empresas hacen su trabajo, pero no estamos de acuerdo con la gestión que se está llevando desde este equipo de gobierno. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente de alcalde para cerrar el punto. Muchas gracias, señora alcaldesa. Pues les voy a decir que tienen razón y que tenemos que trabajar intensamente en solventar la situación de San Luis, porque si bien se está prestando un buen servicio, pues sí que es verdad que desde el punto de vista de la administración, a mí no me gusta traer por abrir de forma aleatoria alguna de las facturas, traer a extrajudicial pimiento del piquillo o champiñón laminado, ¿no? Eso es un problema que tenemos que resolver y que no le voy a decir que no. Y mientras tanto tenemos que traer en este pleno pues esta situación, y tenemos que abordar pues el pago a las empresas a las cuales han prestado el servicio. Y por tanto, desde el equipo de gobierno, lo que sí es cierto que nos tenemos que comprometer a que esta situación administrativa de la residencia de San Luis podamos resolverla cuanto antes. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a votación. ¿Votos contrarios? Los 2 votos contrarios de las 2 concejalas de Izquierda Unida. Abstenciones. Las abstenciones del Grupo Socialista y de Andalucía. ¿Sí? El resto se entiende que vota favorablemente. Se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 10. Propuesta. Inicio, expediente, contratación de suministro en modalidad de renting sin opción a compra del equipamiento informático para el Ayuntamiento de Motribado Internacional. En este punto pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Pasamos al punto... Repetimos la votación. Del punto número 10. ¿Votos contrarios? ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Abstenciones de PSOE e Izquierda Unida. Después no nos pidan ustedes ordenadores, que nos abstendremos también. Pues para esto es, para más.
nos abstendremos de darle... con la abstención de Izquierda Unida del Grupo Socialista, el resto se entiende que vota favorablemente, se aprueba por mayoría. El punto número 11, propuesta sobre inicio de expediente de licitación, concesión del servicio de transporte colectivo urbano de Motril y solicitud de estructura de costes. Por la importancia que tiene este expediente, le vamos a pasar la palabra al teniente alcalde de Movilidad para que sucintamente lo explique. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos y a todas, y también a aquellos vecinos y vecinas que nos vean a través de los medios de comunicación. Pues bueno, hoy traemos este órgano en el inicio del expediente para la licitación del nuevo contrato de concesión del servicio de transporte colectivo urbano de Motril, siendo el primer trámite, como ya sabemos, la consulta al mercado de la estructura de costes del servicio para comenzar con el procedimiento y así poder sacar a licitación este nuevo servicio. Un nuevo servicio que sí, tenemos claro que tiene que adoptar una transformación completa del mismo, marcando unos criterios y un objetivo bien claros y definidos. Los objetivos son que tiene que conectar los diferentes núcleos importantes de la ciudad. Tenemos claro que tiene que conectar la educación, que tiene que conectar la sanidad, que tiene que conectar los servicios, los comercios, y también está adaptado a ese plan de movilidad urbana sostenible, teniendo en cuenta la implantación de esas zonas de bajas emisiones. También va a contemplar esa línea Motril Playa, que es una demanda histórica por parte de todo el equipo de gobierno, y que gracias a la gestión que se han hecho a través de la Junta de Andalucía, pues pasamos a esa gestión directa de esa línea para poder hacerla más eficiente. Evidentemente también queremos que se mejore la frecuencia e itinerario y también que se mejore en la innovación. Por supuesto también la incorporación de campañas informativas, de sensibilización, de concienciación y también de dar a conocer el uso de este servicio. En definitiva, un servicio adaptado al nuevo contexto de la ciudad, al nuevo contexto de la movilidad de la ciudad de Motril, donde el ciudadano pues, pueda tener todas las facilidades y pueda usarlo de una manera más operativa, siendo el servicio también, por supuesto, más sostenible con el medio ambiente y más operativo para el ciudadano. Muchas gracias. Va a haber intervención en este punto. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Hola, gracias nuevamente. Nosotros dos apuntes muy breves. Uno, insistir, como llevamos años insistiendo, Izquierda Unida Verde Equo, en por favor que en las marquesinas existan los horarios, porque es que de verdad llevamos años reiterándolo y aunque estaba en los pliegos, nunca se ha, con el concesionario actual, nunca se ha puesto. Y es importantísimo que existan los horarios por lo menos aproximados, porque es que es un retraso con respecto al resto de ciudades que nos rodean. Eso, y sobre todo otro punto que creo que ya se va a incluir es la importancia que tiene que dentro de del recorrido que hace el autobús urbano podamos incorporar ya la zona de Playa Granada, desde Playa Granada a Motril. Es importantísimo porque actualmente en Playa Granada los jóvenes o los niños que van al instituto, pues si viven en Playa Granada tienen que hacer un transbordo en Varadero, se tienen que bajar del autobús en Varadero y coger otro, y eso me parece un retraso con respecto a otros municipios. Insisto, son dos cosas muy importantes que, aunque parecen unas nimiedades, son bastante importantes para los usuarios del transporte público. Gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente alcalde de Movilidad para cerrar el punto. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, al tema de las marquesinas, es evidente que, como he comentado anteriormente, reiterarme en que la innovación tiene que ser uno de los puntos fundamentales de este contrato, y se está trabajando y se va a trabajar también en la colocación de displays digitales para que pues, los usuarios puedan ver en momento y en tiempo real lo que pueda tardar el autobús o lo que le quede por llegar. También con el tema del recorrido de Playa Granada también entendemos el contexto de Playa Granada, entendemos el contexto de todo lo que es la franja litoral, y también pues se va a tener en cuenta, ¿no?, que a la misma vez que llega a Playa Granada, pero que también venga por la parte de atrás, por la zona de la calle Federico Mayor Zaragoza, para hacer un recorrido que sea más eficiente para el ciudadano y que sea más operativo. Lo tenemos en cuenta, y esos horarios en los que van las marquesinas y esos horarios con el cumplimiento, en el caso de que se cumpla, se va a tener en cuenta en el pliego técnico para que también, en el caso de que sea retirado el incumplimiento de estos horarios, pues tenga también esas penalizaciones para obligar a la empresa a que pueda desarrollarlo de una manera correcta. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues pasamos a votación. Votos contrarios, abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número 12, aprobación de la ordenanza de convivencia ciudadana. Va a haber intervenciones en este punto. Pues tiene la palabra, en primer lugar, el teniente alcalde de Seguridad Ciudadana para explicar la ordenanza de convivencia ciudadana.
Gracias, alcaldesa. Pues bueno, hoy tenemos también este órgano del procedimiento, el inicio del procedimiento para la aprobación inicial de la ordenanza sobre protección de la convivencia ciudadana y prevención también del vandalismo en los espacios públicos de Motril. Un nuevo texto actualizado y adaptado, por supuesto, también al contexto de la sociedad y de nuestra ciudad. Una ordenanza que tiene como objetivo primordial preservar el espacio público como un lugar de encuentro, convivencia y civismo, previniendo las actuaciones perturbadoras. Son varios los factores que nos hacen acometer la modificación de este texto, entre los que nos encontramos pues el tiempo que lleva en vigor la ordenanza que a día de hoy está en nuestra ciudad, y con ello también los cambios sociales y normativos, conllevando esto a darse conductas incívicas que antes no estaban tipificadas como infractoras. De esta manera, y atendiendo a estos vacíos que se encontraban también pues, los agentes de policía local y los técnicos municipales, porque tenemos que recordar que esta ordenanza es una ordenanza muy transversal, que está involucrada pues, varias áreas y que su desarrollo lo tienen más completo en esa ordenanza más específica, pues atendemos, ¿no?, a esos comportamientos, a esas conductas incívicas que antes no estaban tipificadas como infractoras, adaptándonos, por supuesto, al nuevo contexto de nuestra ciudad y, entendiendo que es fundamental adaptar estas normativas. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de Izquierda Unida. Gracias. Bueno, yo ya tuve ocasión de comentarlo con el concejal responsable, con el señor Peña, que aunque era necesaria, porque nosotros ya la habíamos pedido hace unos años, la modificación de esta ordenanza, sobre todo y principalmente por el uso de la pirotecnia de manera indiscriminada en determinadas épocas del año. Es verdad que aquí hemos tenido asociado muchas veces la celebración de fiestas con el uso indiscriminado de petardos. En la anterior ordenanza estaba regulado en el artículo 13, creo que era en el 13.4, y solicitamos en un pleno, que además se aprobó, salvo ese punto que era modificar, que hubiese un control más estricto sobre el uso de la pirotecnia, sobre todo en época navideña, que es un uso indiscriminado, pero principalmente pensando en los sectores de la población que se ven afectados por la pirotecnia, como pueden ser los niños con trastorno del espectro autista, las personas mayores, las personas enfermas y sobre todo por los animales. Eso se aprobó en este pleno y aunque está recogido nuevamente en esta ordenanza, nosotros creemos que está incluido dentro de un artículo como un epígrafe más, y además las sanciones no son de las más elevadas. Nosotros creemos que el tema de la pirotecnia a lo mejor debería estar desarrollado en un epígrafe propio, porque de verdad en los últimos años estamos viendo cómo está totalmente descontrolado el uso de la pirotecnia, sobre todo en la época navideña, entendiendo que las empresas o los que venden ese tipo de productos pues necesitan, pero creo que tenemos que ir recortando, sobre todo porque aquí también aprobamos que fuese pirotecnia fría, por ejemplo en la feria de agosto, que fuese más luminoso, no tanto ruido. También se aprobó en ese pleno que hubiese en la feria de agosto, en el recinto ferial, unas horas que ahora afortunadamente se hacen sin ruido para que pudiesen ir precisamente los niños con trastornos del espectro autista. Como ya les digo, vamos, como siempre en todas las ordenanzas, la inicial nos abstenemos, nos vamos a mantener, pero con la intención de presentar alegaciones que sean tenidas en cuenta con el uso de la pirotecnia, porque creo que hacemos un uso indiscriminado y a veces la devoción también la llevamos aparejada cuando sacamos o hay procesiones, se lleva aparejada al uso de petardos de manera indiscriminada, y creo que tenemos que empezar ya a tener una fiesta más integradora y pensar en los perjuicios que podemos provocar en estos núcleos poblacionales. Por todo lo demás, entiendo, no sé, me imagino que la ordenanza se habrá hecho siguiendo la recomendación de policía. Me llama la atención un par de cosas, como por ejemplo el uso de aire acondicionado, que no podrán ser utilizados desde las 11 de la noche hasta las 7. No sé si me imagino que será regulado según ley, no lo sé, pero me ha llamado la atención ese punto, porque en Motril, con el calor que hace en nuestra ciudad, en verano hay algunos aire acondicionados que los ponemos hasta las 2 o las 3 de la mañana y pueden hacer ruido. No sé si eso puede ser un problema, más que fomentar la convivencia ciudadana, no sé si al final va a provocar más problemas, pero ya le digo, por todo lo demás me parece bien, era necesaria la modificación de esa ordenanza, pero para nosotros es muy importante que el uso de la pirotecnia ya empiece a controlarse de manera más efectiva. Gracias. Muchas gracias. La palabra a la portavoz del PSOE. Muchas gracias. Nosotros, partiendo también desde que es necesario esta ordenanza, pues también decirles que vamos a presentar algunas alegaciones, porque estando, bueno, muy brevemente, y luego con las alegaciones ya lo iremos desarrollando más, sí que estamos, como ha dicho también Izquierda Unida,
pues un poco en desacuerdo de cómo se legisla la pirotecnia, por si es verdad que es necesario que haya un control más esos días de fiesta, sobre todo en los menores que se concentran, por ejemplo, lo sabemos ya, en la Plaza de la Coronación, en otro tipo de plazas, ¿no? Que a lo mejor hay menores solos, petardos que molestan y hacen grave daño muchas veces, pues eso, a los niños, a los animales, a los autistas, lo que sabemos ya, a los mayores. Entonces ya hemos traído varias veces mociones sobre este tema y sí queremos que esto, nos gustaría que estuviera un poco más desarrollado en esta ordenanza. También vemos que está poco desarrollado el tema de suministrar alimentos en la calle a animales abandonados, puesto que es lógico que no se deban dejar basura, etcétera, pero claro, si no hay un buen funcionamiento del albergue de animales, pues también es normal que las asociaciones y la gente que se conciencia con este tema, pues cuide a esos animales que están abandonados en la calle muchas veces con comida y con otras cosas, siempre que sea de forma responsable, por supuesto, pero vemos que las sanciones que tiene este tipo de, que lo llaman ustedes infracciones, yo no lo veo como infracciones, por supuesto, porque es ayudar a un ser vivo, pues son bastante elevadas, y mientras no haya un buen funcionamiento del albergue, donde haya muchísimos animales en la calle, como están habiendo ahora, muchos abandonos y vemos animales, pues creo que eso no se debería penalizar. Al igual que también el tema de las colonias felinas, que también se sancionan si se alimenta una colonia felina, no podemos sancionar una cosa que todavía desde el ayuntamiento no se hace. Así es que primero que el ayuntamiento desarrolle las colonias felinas y autorice a esas personas a alimentar a las colonias felinas, y después veremos pues si se puede sancionar o no, pero estamos empezando al revés. Y otra de las cosas que presentaremos alegaciones también y que echamos en falta en esta ordenanza, que la otra sí creo recordar que venía también, era el tema de sancionar por los vertidos en la vía pública, que muchas veces se utilizan pues relacionado con el tema, por ejemplo, de los animales. También se utiliza el azufre que vemos puesto muchas veces en los árboles, y entonces creemos que esto también se debería sancionar y no lo hemos visto reflejado en la ordenanza. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el teniente de alcalde de Seguridad Ciudadana. Muchas gracias, alcaldesa. Bueno, en cuanto a las declaraciones de Izquierda Unida, decir que el régimen sancionador es el que viene establecido en la ley de bases, que es la ley que contempla estos rangos de sanciones. Ahora mismo se han quedado abiertos, como puede contemplar, atendiendo también pues a que las infracciones pues serán graduadas en función de lo que diga el instructor, en función pues bueno de la gravedad de la sanción, la existencia de la intencionalidad. Por eso se ha mantenido ese rango de sanción y será el instructor el que determine en función, ¿no?, de estas graduaciones pues la infracción cuánto tiene que tener. Para también aclarar un tema que se ha hablado, que es el tema del aire acondicionado. Pues en muchas ocasiones, lo digo porque esto sí ha sido una indicación de la policía local, vemos como hay aire acondicionado rotos en la vivienda, y aquellas personas que posiblemente no tengan para poner un aire acondicionado en su casa tengan que dormir con la ventana abierta. Entonces eso le hace muchas veces imposible el descanso. También otra de las cosas que tenemos que tener en cuenta es que muchas veces hay camiones frigoríficos que se dejan en la vía, esos camiones pues hacen mucho ruido. Entonces estamos entendiendo que son actuaciones que se tienen que tener contempladas, que van contempladas eso, evidentemente porque un aire suena un poco, pues no se va a sancionar en ningún momento. Pero el tema es más bien por los camiones frigoríficos que están en la vía, que están aparcados y que muchas veces pues provocan esas molestias a los vecinos, impidiéndole el descanso. También a la contestación del Partido Socialista, el tema de animales, tengo que decirle que y recordarle que esta es una ordenanza muy transversal, muy genérica, y que viene más desarrollado, ¿no?, lo que es el cumplimiento, ¿no?, de las actuaciones que se tienen que realizar en su propia ley, que la tiene. Entonces esto engloba esos preceptos más genéricos para poder, como he dicho anteriormente, que sea una convivencia ejemplar. También, pues bueno, con el tema de sanciones de vertido en la vía pública, también vuelvo a reiterar lo mismo. Tenemos, o se acoge en esta ordenanza, esos preceptos más genéricos, más que pueden abordarse desde esta ordenanza, y serán en la ordenanza de residuos los que vengan más desarrollados pues todo este tipo de preceptos que me está comentando. Como he dicho también, pues bueno, ahora se pone a exposición pública, podría hacer las reclamaciones y sugerencias que estiméis oportunas y se valorarán. Muchas gracias.
Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Las abstenciones de Izquierda Unida y de Partido Socialista. El resto se entiende que vota favorablemente. Se aprueba por mayoría. Pasamos al punto número 13, incoación de expediente de distinción municipal para el nombramiento de hijo predilecto de la ciudad de Motril al vicealmirante de la Armada Española, don Ignacio Villanueva Serrano. ¿Va a haber intervención en este punto? Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Las abstenciones de Izquierda Unida. El resto se entiende que vota favorablemente. Se aprueba por mayoría. Y pasamos a la moción número 14, incoación expediente para la concesión de distinción municipal a don José Antonio Pérez Almendro. ¿Va a haber intervención en este punto? Pues pasamos directamente a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Las abstenciones de Izquierda Unida. Uy, qué susto. El resto se entiende que vota favorablemente. Se aprueba por mayoría. Pasamos a la moción número 15, adhesión a la declaración de la Junta de Gobierno de la FEM en defensa del sector pesquero. Tiene la palabra la concejala de Pesca para leer solo los puntos de acuerdo. Muchas gracias, señora alcaldesa. Buenos días a todos los que estamos en el pleno, todos los compañeros y a los que nos están viendo desde la televisión y otros puntos. Pues desde el área de pesca recibimos la declaración de la Junta de Gobierno de la FAN y, como no podía ser de otra manera, el Ayuntamiento tenía la obligación y el deber de adherirse a estos puntos. El primer punto es adherirnos a la declaración de la Junta de Gobierno de la FEN en defensa del sector pesquero y segundo, trasladar el presente acuerdo de la Federación Española de Municipios y Provincias FEN al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, a la Junta de Andalucía y a las organizaciones representativas del sector pesquero, mostrando su compromiso con la defensa y promoción de esta actividad estratégica. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos ya a las mociones de los grupos políticos. La número 16, moción de Izquierda Unida, moción para el fomento de la práctica deportiva. Tiene la palabra su portavoz, la señora Omiste. Gracias, señora alcaldesa. Bueno, yo no sé, creo que esta propuesta la hemos traído ya en varias ocasiones. Somos un poco insistentes en el tema porque lo que solicitamos es que se estudie y valore la posibilidad de instalar equipamiento deportivo para la práctica de baloncesto en plazas, parques, espacios públicos y articular los recursos y actuaciones necesarios para ello. ¿Estoy leyendo la moción? Sí, ¿no? A través de una planificación temporal. ¿Es esa, no? Vale. Instalar equipamiento para la práctica deportiva en parques, plazas y espacios públicos, articulando los recursos y las actuaciones necesarias para ello y extender a otros espacios de la ciudad dichas instalaciones. Segundo, apertura y uso de las diferentes instalaciones deportivas municipales los fines de semana. Y el tercero, recuperar, que lo hemos reiterado en varias ocasiones, el Consejo Municipal de Deportes como instrumento de participación y de toma de decisión colectiva en el ámbito de la política municipal en materia de deporte. Cuando nos referimos a la apertura y la mejora de las instalaciones, sobre todo son las instalaciones municipales, que los viernes, sábados y domingos están cerradas, y creemos que es importante que se pueda proceder a la apertura porque vemos habitualmente como muchos chavales tienen que saltar a veces las vallas para poder simplemente jugar un partidillo de fútbol, por ejemplo, en las pistas del río Ebro. Y entonces, principalmente lo que intentamos es eso, porque si no hay alternativa de ocio para los chavales o para los jóvenes, pues por lo menos que tengan esta alternativa. ¿Va a haber intervenciones? A usted la palabra el teniente alcalde de Deportes. Buenos días a todos. Bueno, pues como bien has dicho antes, es verdad que esta moción nos ha venido ya varias veces. Sí es verdad que muchas cosas de lo que nos pedí, es verdad que viene más reducida que otras veces, pero porque es verdad que muchas cosas que nos pedí, pues tanto bien con el equipo de jardines, o bien con el equipo de playa, o bien con el área de deportes, pues se están haciendo. Es decir, ahora voy a enumerar todas las cosas que se han hecho este año y todo lo que se va a hacer también en adelante. En cuanto a lo del Consejo, es verdad que hemos hablado con los técnicos para poder volver a reactivar
reactivar el Consejo de Deportes. Es verdad que ahora los tengo quizás saturados en trabajo para realizarlo, y es verdad que estamos haciendo un mogollón de pliegos para hacer nuevas actuaciones en otras instalaciones deportivas, pero igualmente las puertas de mi área están abiertas para cualquier tipo de propuesta que nos queráis hacer mientras se hace ese consejo, pues poder recibirla y si valorarla, y si se pueden llevar hacia adelante, pues así lo haremos. En cuanto a lo de la apertura de las instalaciones durante el fin de semana, nos encontramos con el problema de que los conserjes que trabajan en fin de semana por turno y demás, durante viernes, sábado y domingo están a tope, es decir, todas las pruebas deportivas que se hacen en fin de semana, y el hecho, por ejemplo, de abrir Río Ebro nos supone tener un conserje solo para esa pista, es decir, dejarla abierta así porque sí. Pienso que son muchas las instalaciones en las que se puede hacer esa misma práctica deportiva, y muchas en las que vamos a poner zonas deportivas para que así sea. Como bien he dicho antes, todas las mejoras que se están haciendo, creo que en el Parque de los Pueblos de América, como habéis visto, se han hecho bastante. Se ha hecho también un campo por mediación de jardines de fútbol 3, en el Parque de la Provincia se va a hacer también una zona para jugar a voliplaya, se va a instalar una zona de calistenia, y también pues los biosaludables. En cuanto al Huerto del Capitán, pues se reformó todo lo que es ese parque, también que se practican actividades deportivas en ese parque. El huerto, lo que hay en el Huerto del Capitán, en la calle Ancha, como bien sabéis, hay una zona deportiva que tiene bastante uso, tanto las canastas como la portería. La zona de San Antonio también se va a hacer instalaciones deportivas junto con los biosaludables que se han hecho. Y como lo que vamos a acometer también, es decir, aviación, por ejemplo, las pistas antiguas de aviación, vamos a volver, ya hemos pedido presupuestos para hacer unos campos de fútbol 3 ahí, estamos en la espera de que nos den esos presupuestos para poder atenderlos. Y también la zona de Playa Granada y Playa de Poniente, pues el año pasado, justamente en verano, hicimos las zonas de boli. Este año hemos metido 150.000 euros para arreglar al completo tanto el campo de fútbol playa como la zona de boli playa, y a la vez también vamos a poner, mientras eso se hace, se van a poner unas zonas para jugar a boli playa a tenis playa, también la Playa de Poniente. En cuanto también a las zonas de tenis de mesa, es verdad que hemos recolocado donde nos han pedido las asociaciones por mediación de mantenimiento, donde muchas asociaciones nos han pedido zonas para jugar al tenis de mesa en sitios que a lo mejor había tres mesas de tenis de mesa, pues la hemos puesto tanto en el Varadero, se ha puesto una en Los Álamos, otra en la Huerta Carrasco, para que los chicos practiquen ese tipo de actividad. También vamos a hacer estamos ya, creo que se aprobó el otro día para incrementarle el dinero para la zona de BMX, que se va a hacer también en Los Álamos, y creo que todo lo demás que nos pedís, si no se ha hecho, es porque es verdad que debería entrar filtrado por las asociaciones de vecinos, porque es verdad que hay muchos parques que no tienen actividad deportiva, pero es verdad que hay vecinos y vecinas que directamente es que no quieren que se juegue en esos parques por el ruido y demás. Nos pasa con el tema de los columpios y demás. Entonces, si viene trasladado por una asociación de vecinos y una recogida de firmas, yo entiendo que para usted sea bastante positivo, para mí también lo es, y no te voy a engañar, pero es verdad que a nadie le gusta tener una pelota de baloncesto debajo de su casa y niños jugando baloncesto hasta las tantas de la noche. Es decir, al final tendríamos que también que la policía hacerse cargo de ese tipo de actividad, y por tanto yo creo que lo mejor sería hacerlo en los parques que se está haciendo, y si alguna asociación de vecinos en mayoría decide que se haga en esos parques o en esas plazas, pues nosotros encantados de llevar el deporte a todos lados. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra Izquierda Unida. Gracias por el apoyo. Bueno, yo entiendo lo que me dice, pero, por ejemplo, es cierto que se han ampliado las pistas deportivas, o se han creado bastantes pistas deportivas en el Parque de los Pueblos de América, pero es que se demuestra que son insuficientes, porque es que ves como mayoritariamente son niños, además, que al final acaban saltando a las pistas del colegio porque se saturan, y si no en esas pistas no pueden saltar, saltan a las del Río Ebro, porque es que no hay, o estamos hartos de ver cómo saltan las vallas en todas las pistas deportivas de los colegios, porque hay una insuficiencia de ese tipo de instalaciones. Entendemos los inconvenientes, pequeños parques, entendemos los inconvenientes, que incluso hay quejas cuando se ponen columpios, pero creo que igual podríamos hacer el pequeño esfuerzo de intentar que esas pistas estuviesen abiertas. La de Santa Adela está abierta, no hasta las 2 de la mañana, pero hasta las 9 de la noche perfectamente, porque si bien es cierto que las pistas que hay en Playa Granada se están usando mucho en invierno, son pocos los chavales o los niños que pueden bajar hasta
hasta Playa Granada, porque a las 6:30 de la tarde es de noche. Entonces, por eso, los viernes y los sábados y los domingos, las pistas, tanto la del río Ebro como las del parque, como las del colegio que dentro del parque, como las de todo, están hasta arriba de chavales. Y lo único que buscan es un espacio donde jugar. Por eso le digo, también solicitamos en este pleno, y eso no se ha llevado a efecto, que hay muchas plazas en nuestra ciudad que no se le saca todo el rendimiento que se le debería sacar. La plaza del MoMA, por ejemplo, que es la plaza de la Coronación, es un espacio enorme, vacío, sin sentido ninguno. Allí pedimos incluso que se instalasen pistas de minibásquet o los biosaludables, no hay. También en el Parque de las Provincias, a ver si realmente ese parque se puede reestructurar y hacer allí pistas deportivas, que sería una buena zona para toda la población juvenil que hay ahí. Pero, por ejemplo, la plaza, otra de las plazas que solicitamos también que se hiciese es la plaza que pega con el edificio del sindicato, que esa plaza sí que está totalmente infravalorada, es que no se utiliza para nada, y ahí también sería importante, porque tampoco están los vecinos tan cercanos, poner pistas deportivas. Por eso insistimos en el tema, porque el que los niños tengan que saltar la valla no es seguro ni es lo idóneo, y es simplemente los viernes por la tarde, a lo mejor los sábados y los domingos no, pero por lo menos los viernes por la tarde, que estén esas pistas abiertas, que alguien vaya a abrir y a cerrar a las 10 de la noche, es lo único que pedimos. Con eso nos conformaríamos, de verdad, porque tenemos que darle, puesto que no hay en Motril, porque no existe alternativa de ocio para determinados grupos de edad, no existe para los adultos, pues para los menores menos, vamos a intentar hacer el esfuerzo, que no creo que sea tanto esfuerzo, simplemente abrir esas pistas los viernes por la tarde, simplemente. Gracias. Muchas gracias. ¿Pasamos a votación o quiere decir algo más el concejal? No, simplemente aclarar, es decir, cuando no se ha hecho en la Plaza del MoMA, es verdad que la Plaza del MoMA es bastante amplia, pero es verdad que se hace muchísima actividad con asociaciones y demás. Entonces, el hecho de que haya una canasta, que no son canastas de quita y pon, son canastas antivandálicas, lo normal, se tienen que fijar. También sabemos que justamente debajo también hay un parking también. Entonces, el hecho de ahí hacer una perforación de un tipo de canastas de esos, pues se nos complica. Igualmente, en la plaza del sindicato nos pasa un poco lo mismo. Igualmente, me encantaría también, te lo digo de verdad, que ahí lo hubiera también, y le daremos un par de vueltas para que en esa zona, es verdad que el baloncesto quizá que sea el deporte que quizá entre más dentro de esa zona, por el tema de la comodidad de una canasta, a la vez como una portería, por ejemplo, no sería lo mismo, ¿me entiendes? Pero a lo mejor el baloncesto de básquet 3, de este que está muy de moda ahora, pues se podría hacer de esa manera. Entonces lo valoramos, y si hay partida económica para poder poner un par de canastas ahí, pues intentaremos. Y lo de la apertura, lo que te he dicho antes, yo puedo abrir esa instalación y cerrarla, pero si pasara algo, ¿quién responde de ahí? El tema es que no va a haber un conserje 24 horas o el tiempo que esté abierta. Entonces el problema que vamos a tener es que si pasa algo, pues podríamos tener un problema. Ese sería el único inconveniente que tendría, porque a mí abrir y cerrar una puerta no nos costaría, porque de camino que va el consejero para el pabellón puede abrirla y de vuelta puede cerrarla, pero simplemente sería el problema sobre todo de la seguridad de esos niños y niñas, que o si pasara algo que no esté vigilado para que se pueda atender. Pero bueno, es cuestión de darle una vuelta. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la concejala de Izquierda Unida para cerrar. Bueno, gracias por la comprensión. Realmente nos interesaría mucho que esas pistas estuviesen abiertas, esas como otras tantas pistas. También le lanzo la petición de que también dentro de la minibásquet y del fútbol, que es el deporte que más se practica, también se pueden poner más pistas de vóley o de tenis, porque el vóley es un deporte que está en alza, y de tenis, pero no solo en la playa, que está muy bien esas, pero en Motril. En el Parque de las Provincias, pues mira, sería la zona ideal para poner en el Parque de las Provincias, incluso en el Parque de los Pueblos de América. Y volveré a insistir en que las pistas municipales deportivas, seguiré insistiendo, estén abiertas los fines de semana, porque realmente los chavales siguen saltando las vallas, o sea que sí. O sea que ya está, que muchas gracias por la comprensión, y seguiremos intentando que se pongan a efecto todas estas peticiones. Gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Pues se aprueba por unanimidad. Y pasamos a la moción número 17, moción para la accesibilidad del edificio Juan Rodríguez, pintor. Ha habido modificaciones, ¿no? Con esa, pues si no le importa leerla. Gracias. Muchas gracias, buenos días
a todas y todos y paso a leer la moción. El edificio Juan Rodríguez Pintor, ubicado en la Plaza de la Libertad de Motril, alberga actualmente el Centro de Educación Permanente, un espacio destinado a la formación de personas adultas. Este centro desempeña un papel esencial en la educación a lo largo de la vida, proporcionando oportunidades de aprendizaje continuo a una población con necesidades diversas. No obstante, hemos recibido reiteradas quejas de usuarios y usuarias que enfrentan serias dificultades para acceder al edificio, debido a la presencia de barreras arquitectónicas que comprometen su accesibilidad. Esta situación afecta especialmente a las personas con movilidad reducida, quienes representan un porcentaje significativo del alumnado y que en muchos casos encuentran imposible el acceso a la formación que se imparte en el centro debido a estas limitaciones estructurales. Actualmente, el edificio presenta los siguientes problemas de accesibilidad. La entrada principal cuenta con un escalón sin rampa alternativa, lo que impide el acceso autónomo de personas con movilidad reducida. Para acceder a la planta principal es necesario salvar 2 escalones. Si bien existe una rampa de madera instalada en un lateral izquierdo, su pendiente excede ampliamente el límite del 10% que establece el Código Técnico de Edificación y la hace peligrosa e ineficaz para un uso seguro. Las plantas superiores solo pueden alcanzarse mediante escaleras, lo que excluye a las personas con discapacidad motriz o movilidad reducida de su uso, impidiéndoles acceder a la totalidad de los servicios y espacios del centro. Dicha situación no cumple con el Real Decreto 193/2023, que regula las condiciones básicas de accesibilidad y no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de bienes y servicios de carácter público. En el artículo 5.1 establece que las administraciones públicas velarán por el respeto del derecho a la igualdad de oportunidades y no discriminación de las personas con discapacidad en el acceso y utilización de los bienes y servicios a disposición del público. La accesibilidad universal no es solo una cuestión de cumplimiento normativo, sino una obligación ética y social que debe ser garantizada en todos los espacios de titularidad pública. En los centros educativos, la eliminación de barreras arquitectónicas resulta especialmente relevante, ya que facilita la inclusión efectiva de toda la ciudadanía en los procesos de aprendizaje, fomentando la igualdad de oportunidades y evitando situaciones de discriminación indirecta. Es importante señalar que la falta de accesibilidad no solo afecta a las personas con discapacidad, sino también a aquellas con movilidad reducida temporal, o personas mayores, mujeres embarazadas o cualquier otro usuario con dificultades para desplazarse con facilidad. Asegurar la accesibilidad en los espacios públicos no es una concesión ni un lujo, sino un derecho fundamental que debe ser garantizado mediante acciones concretas y urgentes. La falta de adaptaciones en edificios públicos como el Juan Rodríguez Pintor no solo dificulta la vida de muchos ciudadanos y ciudadanas, sino que también supone un incumplimiento normativo y una vulneración de los principios de igualdad y no discriminación. Por todo ello, nosotros instamos al Pleno del Ayuntamiento de Motril a aprobar esta moción y a comprometerse activamente en la mejora de las condiciones de accesibilidad del edificio Juan Rodríguez Pintor, cumpliendo así con su responsabilidad de velar por la inclusión y el bienestar de toda la ciudadanía, promoviendo una ciudad más justa, equitativa y accesible para todas las personas. Por todo lo expuesto, proponemos para su aprobación, primer punto, instar a la Junta de Andalucía, que es quien tiene la competencia, con carácter urgente, a ejecutar las obras necesarias para que el edificio Juan Rodríguez Pintor sea un lugar accesible para cualquier usuario o usuaria. El segundo punto, en tanto que la Junta de Andalucía se pronuncia a actuar el Ayuntamiento de Motril de manera subsidiaria, acometiendo las obras necesarias para la eliminación, sobre todo del escalón de la entrada, y sustituirlo por una rampa accesible, como así lo piden estos usuarios y usuarias del centro. Muchas gracias. Muchas gracias. Pues empezamos el turno de intervenciones. Tiene la palabra en primer lugar, señor Martín. Muchas gracias, alcaldesa. Buenos días a todas las compañeras y compañeros de la corporación, a las vecinas y vecinos que se encuentran en el salón de pleno, así como a
a todos los vecinos que nos puedan seguir por los diferentes medios de comunicación. Manifestar nuestra intención de voto, que va a ser el voto favorable, y pedirle a Luisa, nuestra alcaldesa, que como las competencias es de la Junta de Andalucía y sabemos que tiene muchos contactos allí, le pedimos celeridad y comprensión, sobre todo a las personas mayores que frecuentan el edificio, para ir a ampliar sus conocimientos, y todos sabemos que ha habido durante mucho tiempo incidentes y accidentes, y creemos que es una cosa a corregir. Estamos haciendo un esfuerzo desde todos los grupos políticos y desde el equipo de gobierno en la accesibilidad a los edificios municipales. A las pruebas me remito que un compañero del Grupo Socialista ha estado 6 meses para poder ir a hacer sus necesidades al baño. Entonces creo que vamos tarde, todos y todas, y creemos que como la competencia es de la Junta de Andalucía, el edificio Juan Rodríguez Pintor, creemos que debemos de abordarlo en serio, con rapidez, eficacia y sobre todo con responsabilidad. Todos los programas electorales apostamos por la accesibilidad, pero ahora más que nunca hay que demostrarlo con hechos, no con palabras. Muchas gracias. Muchas gracias. Por parte de Izquierda Unida, por parte de PEMAS, tiene la palabra el señor Escame. Buenos días. Es una moción que cuando la leí me volvió al pasado. Me volví a un pasado ya de hace más de 60 años, puesto que aquí estaba Radio Motriz, en este edificio estaba un grupo que ya desapareció con los años, que era la Falange. Era donde estaba toda la juventud, iba uno, no eran por los ideales, unos iban porque jugaban al ping-pong, otros porque tocaban en la banda de música y otros porque allí era donde se reunía la juventud. Pues casi 60 años después llega esta moción. Lógicamente, con el paso del tiempo, pues todo lo que antes nos parecía bien, pues lógicamente ahora, y sobre todo porque como hay educación de adultos, la gente es mayor y le cuesta mucho más trabajo. Decirlo porque ya se ha dicho que se trata de un edificio de titularidad de la Junta de Andalucía, ya lo sabe, yo creo, si no lo sabía todo el mundo, ya lo sabe todo el mundo. Con lo cual, nos deberíamos de dirigir a la Junta, a la administración de la Junta, para que acondicionara este edificio, como no hace algunos meses, un par de meses, vi cómo se acondicionaba la tapia del Instituto Francisco Javier de Burgos. O sea, aquello era un peligro, se tiró abajo y ya un peligro eliminado. Creo que esto puede ser también otro paso para fomentar el que elimina estos famosos escalones. Si no se han hecho las mejoras hasta ahora, es porque técnicamente son muy complejas. Pues usted la ha descrito perfectamente. Han de salvarse 3 escalones para acceder a la cuota de la planta baja en un reducido espacio, por lo que no es viable. Encajar una rampa que cumpla con las medidas reglamentarias sin que afecte gravemente a la distribución actual. Saben ustedes, muchas veces, muchos edificios en Motriz no hacen rampa porque rompen el escofrado de ese edificio. Entonces es preferible que tengan los escalones a que se le ponga la rampa, porque afecta al edificio. Además puede producir afección al espacio central del patio, que es sin duda el espacio principal de este edificio, el patio que tiene.
Es un patio que se encuentra con una protección especial, es un elemento protegido del Plan General de Ordenación Urbana de Motril. Tampoco una cosa es que se esté actuando contra las leyes, no se está incumpliendo ninguna ley, ya que tienen excepciones en la aplicación y en todo caso sería la administración autonómica la incumplidora, no el Ayuntamiento de Motril. Siendo lo cierto que se trata de un edificio de mucha afluencia de público y que buena parte de este público tiene una edad avanzada y algunos problemas de movilidad hacen plantearse las necesidades urgentes de la búsqueda de soluciones al problema, aunque no sean muy fáciles. Es por ello que, estando de acuerdo con la moción y concretamente con acordar la encomienda de un estudio de posibilidades técnicas para mejorar la accesibilidad del edificio antes de acordar la ejecución de cualquier obra concreta, como la que nos están pidiendo en la ejecución de rampa o plataforma elevadora, sin que tengamos un dictamen previo. Así es como me lo han hecho ver los técnicos de urbanismo del Ayuntamiento de Motril. Y la verdad es que sí es necesario que cuando venga el delegado o la delegada, o cuando venga el consejero o la consejera, pues decirle que tenemos un verdadero problema. Y ya le digo, ya hace 60 años teníamos ese problema. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra por parte del Partido Popular la concejala de Educación. Muchas gracias, señora alcaldesa. Muy buenos días a todos y todas. En primer lugar, me gustaría decir que este equipo de gobierno comparte con ustedes exactamente las mismas preocupaciones con el resto de los grupos políticos, las mismas preocupaciones en materia de accesibilidad y la no discriminación de las personas con discapacidad y el derecho a la educación en la misma igualdad de oportunidades y condiciones. En segundo lugar, como bien saben, el edificio es de titularidad de la Junta de Andalucía. Pero estamos totalmente de acuerdo en lo que ha dicho el teniente de alcalde de Urbanismo, de que se deben de acometer esas obras para garantizar o para mejorar ese acceso al edificio sin ningún tipo de discriminación, pero hay que tener en cuenta, como bien ha dicho, que es un edificio que cualquier intervención es compleja, es un edificio de 1913 y además está incluido en el catálogo de los bienes protegidos en el Plan General de Ordenación Urbana, como bien ha dicho, y cualquier intervención puede afectar a su singularidad arquitectónica. Y además también hay que tener en cuenta que está dentro de esas excepciones aplicables a los edificios protegidos. De esta manera decirles que vamos a votar a favor, recordándoles que no es competencia municipal, pero como bien ha dicho el señor Escame, se puede acordar ese estudio técnico que especifique qué posibilidades de mejora tiene este edificio, que además es un edificio, como he dicho antes, con una singularidad arquitectónica, un edificio histórico que tiene pues unas condiciones de protección, de mantenimiento particulares. Así que simplemente vamos a apoyar la moción y que llevaremos a cabo ese estudio para ver qué mejoras se pueden llevar a cabo. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra la portavoz de PSOE para cerrar el punto. Bien, pues muchas gracias a todos y a todas por el apoyo. Nosotros simplemente traemos una petición de las usuarias y usuarios del centro que se quejan reiteradamente del problema de accesibilidad que presenta el edificio. Incluso algunas de estas quejas han llegado al Defensor del Pueblo andaluz. Entendemos y conocemos que la accesibilidad es un derecho y además con una ley que lo respalda y que son las instituciones las primeras que deben cumplirlo y promoverlo, por supuesto. Y entendemos también que si la institución responsable no actúa, esta corporación, por el compromiso que tiene con los vecinos y vecinas, deberá hacerlo. Y después pues pasar la factura a quien corresponda. En fin, que muchas gracias por el apoyo y por su voto y que esperamos que llegue la solución pronto de la mano de quien sea y que se dé respuesta a estos usuarios y usuarias y que estaremos pendientes como así nos lo piden. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. Votos contrarios. Abstenciones. Se aprueba por unanimidad. Y pasamos a la moción número 18 de Andalucía por sí. Ya entramos en las mociones genéricas. Moción de Andalucía por sí para rechazar la ampliación del cementerio de residuos nucleares de Cabril. Tiene la palabra para leer
las propuestas de acuerdo, su portavoz. Muchas gracias, alcaldesa. Voy a proceder a dar lectura a una moción que nuestra formación política Andalucía por sí está llevando a todos los ayuntamientos, diputaciones e instituciones en los cuales tenemos presencia en relación al rechazo de la ampliación del cementerio de residuos nucleares del Cabril. Voy a leer las propuestas de acuerdo. Primero, rechazar de forma rotunda la ampliación del cementerio nuclear del Cabril, el único de esta naturaleza de España y ubicado en la provincia de Córdoba, a pesar de que Andalucía no cuenta con centrales nucleares. Segundo, instar al Gobierno de España a reconsiderar su decisión y a buscar alternativas que garanticen la seguridad de la población y del medio ambiente, priorizando el desarrollo de tecnologías limpias y sostenibles. Tercera, fomentar la participación ciudadana en la toma de decisiones relacionadas con la gestión de residuos nucleares, asegurando que la voz de los andaluces sea escuchada y tenida en cuenta. Y cuarta, promover campañas de concienciación sobre los peligros de la energía nuclear y la importancia de una Andalucía libre de residuos nucleares, trabajando en conjunto con organizaciones y colectivos que defiendan un futuro más seguro y limpio. Muchas gracias. Muchas gracias. Pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Espera, vamos a empezar. Vamos a empezar a votar. Vamos a ver. Vamos a votar que se quite. Vamos a ver, la pregunta no es la moción número 18 de Andalucía por sí para rechazar la ampliación del cementerio de residuos nucleares de El Cabril, ¿vale? Que no queremos. Pasamos a votación. Vamos a pasar a votación. ¿Votos contrarios? Los votos contrarios de los 4 concejales del Partido Socialista. ¿Abstenciones? Votos a favor, el resto. Por lo tanto, el Ayuntamiento de Motril rechaza que se ponga. No que se lo traigan a Motril. No. Pasamos a la moción número 19 de Izquierda Unida Equo, moción exigiendo al Gobierno de Moreno Bonilla a la aceptación de la quita de la deuda impulsada por el Gobierno de España. Tiene la palabra Ana, pues tiene la palabra. Gracias, alcaldesa. Buenos días a todos y a todas. Primero, celebrar la propuesta de condonación de deuda impulsada por el Gobierno progresista de España, con la que se viene a paliar el maltrato a las comunidades autónomas perpetrado por el Gobierno anterior del Partido Popular, a base de recortes en la financiación de estas para el desarrollo de los servicios públicos, cifrada en 83.252 millones de euros, de los que el 22% repercutirían en Andalucía, con 18.791 millones de euros, con un impacto anual de unos 2.054 millones de euros. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a aceptar y solicitar formalmente la condonación de la deuda impulsada por el Gobierno progresista de España. Tercero, instar al Gobierno de España y al Gobierno de la Junta de Andalucía a que defiendan, tanto en la medida de la condonación de la deuda como en la reforma estructural del sistema de financiación autonómica, que se realice desde la base de proporcionar más recursos, potenciar la imprescindible vertebración territorial y la satisfacción de los derechos de la ciudadanía del conjunto del Estado, condicionando los aumentos de la financiación autonómica a incrementar la inversión de los servicios públicos esenciales, educación, sanidad, servicios sociales, vivienda. Cuarto, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a establecer junto a la FAM un sistema de devolución de la deuda histórica, con los municipios andaluces cifrada en 1.265 millones de euros, al tiempo que se impulse una reforma del modelo de financiación local en el que se establezca un porcentaje de la financiación ordinaria de la comunidad autónoma para las entidades locales, actualizado y actualizándose a los incrementos que el presupuesto ha experimentado en la última década y a los futuros, respectivamente. Y quinto, trasladar los acuerdos al Gobierno de la Junta de Andalucía y al Gobierno de España.
Muchas gracias. Le pedimos votación separada por puntos. Vale. Pues vamos a pasar al punto número 1. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? El resto se rechaza por mayoría. Vamos a pasar a votar el punto segundo. ¿Votos contrarios? O vamos a dejar alguno. ¿Abstenciones? ¿Votos a favor? Se entiende que el resto se rechaza por mayoría. Punto tercero. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Punto número 4. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? El resto se entiende que vota favorablemente, se rechaza por mayoría. Y el punto número 5. ¿Votos contrarios? ¿Yo he hecho algo? ¿Votos contrarios? ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? Se aprueba por unanimidad. Y pasamos al punto número 10. Al punto número 20, moción relativa a la no supresión de unidades públicas para el próximo proceso de escolarización. Tiene la palabra la portavoz del PSOE. Muchas gracias. Leyendo directamente las propuestas de esta moción generalista, instar al Gobierno de la Junta a revertir el recorte de unidades de la escuela pública llevado a cabo en los últimos 6 años del Gobierno de Andalucía, que serán empleadas progresivamente para bajar la ratio en los centros educativos más masificados. Segundo, instar al Gobierno de la Junta de Andalucía a que en el proceso de escolarización que ha comenzado el 1 de marzo no proceda al cierre de unidades públicas en los centros escolares andaluces y en los casos en los que no sea rentable su mantenimiento sean utilizadas para ir reduciendo progresivamente la ratio del centro escolar en cuestión. Tercero, instar a la Consejería de Educación que realice una planificación educativa transparente y basada en criterios pedagógicos y sociales, contando con la participación de la comunidad educativa. Cuarto, dar traslado de los presentes acuerdos al Consejo de Gobierno de la Junta de Andalucía, a la Consejería de Educación y a los grupos políticos con presencia en el Parlamento de Andalucía. Gracias. Muy bien, pasamos a votación. ¿Votos contrarios? ¿Abstenciones? El resto se entiende que vota favorablemente, se rechaza por mayoría. No hay despacho extraordinario. Ruego y pregunta. ¿Que alguien quiere intervenir? Bueno, pues levantamos la sesión de este pleno